Muy buenas tardes, chicos. Continuamos con las clases. Chicos, hoy tenemos el tema de series aritméticas y geométricas. Profesor, series aritméticas y geométricas, ¿sí? Profesor, a ver. Vamos a ver. A ver. Series aritméticas y geométricas. Empezamos. A ver, profesor, ¿qué es una serie? Chicos, una serie simplemente es la adición de los términos de una sucesión. ¿Qué es? Una serie aritmética va a ser la adición de los términos de una sucesión aritmética. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, a ver. Mira, por ejemplo, tú tienes una sucesión aritmética. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo el 3. Negrito. A ver, tengo el 3. Tengo el 5. Tengo el 7. El 9. El 11. ¿No? Automáticamente tú te das cuenta que esto está yendo de 2 en 2, por lo tanto es una sucesión aritmética, ¿no? De razón 2, ¿no? No, y esto puede seguir continuando. Entonces, profesor, ¿qué viene a ser una serie? Simplemente viene a ser la suma de los términos. ¿Qué quiere decir? Si esta es la asociación, la serie ¿quién va a ser? Igual, ¿no? 3, 5, 7, 9, 11, pero ahora los voy a sumar. Dice que sumo 3 más 5, más 7, más 9, más 11 y así, ¿no? Puedo seguir continuando. Ah, profesor, ¿qué quiere decir? Que las series simplemente vienen a ser la adición de los términos de una sucesión. Entonces, profesor, en general, mira, si tú tienes, por ejemplo, término 1, término 2, término 3, hasta un término n, te piden la suma. La suma va a ser igual a... A ver, ¿cómo es eso, profesor? Vamos a ver. Simplemente sumas el primer término más el último, mal llamado término enésimo, entre 2 por el número de términos, ¿no? Si gustas, ¿no? En donde T1 es el primer término, T, ¿no? Término enésimo, y este es el último término. Y n es el número de términos, ¿no? Número de términos. ¿Me chicos? Profesor, eso es en cuanto a las series aritméticas. Pero también tenemos a tu hermano, ¿no? Sí, ¿no? A ver, series geométricas. Número 2. Series geométricas. Profesor, una serie geométrica simplemente viene a ser la adición de los términos de una sucesión geométrica, ¿no? Profesor, sucesión geométrica, sí. A ver, te coloco el número 3. Te coloco el número 6. Te coloco el número 12. A ver, por 2, 24. ¿No? Ya está. ¿De cuánto en cuánto, profesor? Por 2. Por 2. Por 2. Y puedo seguir continuando. Entonces, profesor, si es una serie geométrica, entonces simplemente voy a sumar, ¿no? En este caso voy a tener ¿quién? 3 más 6 más 12 más 24, ¿no? Más 48, ¿sí? O sea, y así, ¿no? Simplemente voy a sumar. ¿No, chicos? Entonces, profesor, ya tengo que es una serie. Luego de eso, chicos, vamos a tener los tipos de series geométricas. Profesor, ¿cuántos tipos de series geométricas? Hay dos, la finita y la infinita. Profesor, serie geométrica finita. ¿Cuándo va a ser finita? Cuando tú tienes fin, tienes el primer término y el último término. A ver, profesor, para eso, ¿cómo se calcula? A ver, simplemente la suma va a ser igual. ¿A quién? Al primer término. A ver, ahí lo damos T1, no a 1. Término 1, por ejemplo, ya. Término 1 multiplicado por la razón elevado al número de términos menos sobre la razón menos. ¿No, chicos? Obviamente, ¿no? Donde T1 viene a ser, ¿no? Mi primer término.
n número de términos. Q. Recuerda que Q viene a ser la razón geométrica, ¿no? Y R, profesor, esta es la razón aritmética. Geométrica. Y ya está. ¿No, chicos? A ver, chicos, acá tenemos, mira, dos ejemplos. Mira, no, todavía. A ver, luego de eso tenemos la serie geométrica infinita. Por eso infinita, sí, no tiene fin. Mira, término 1, término 2, término 3. ¿Hasta cuánto, profesor? No tiene fin. A ver, profesor, en este caso, la suma que va a ser igual. Simplemente va a ser igual al primer término, T1 sobre 1 menos la razón. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Vamos a ver, mira. No es igual, ¿no? Donde término 1, primer término, ¿no? Q es la razón geométrica, ¿no? Profesor, para que se cumpla la serie geométrica infinita hay una condición muy importante. La razón tiene que estar entre 0 y 1. Entre 0 y la unidad. Quiere decir que tu razón puede ser un medio, puede ser un tercio, puede ser un cuarto, puede ser 2 quintos, puede ser 5 sextos, hasta 1, ¿no? Profesor, puede ser 2, no, solamente entre 0 y 1. A ver, chicos, ahora pasamos a la parte operativa. Vamos a ver. Mira, te dice, calcular el valor de la siguiente serie. 9, 13, 17, 25, 77. Primero tú debes identificar qué tipo de serie es. A ver, profesor, identificamos. Profesor, más 4. Más 4, más 4. Profesor, ya sé qué tipo de serie es. ¿Es una serie qué? Es una serie aritmética, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? A ver, identificamos estos términos. Profesor, primer término. ¿Quién es? 9. ¿Qué más necesito, profesor? ¿La razón? ¿Te puede servir? ¿Sí? ¿La razón cuánto vale? 4. El término enésimo. 77. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿no? Profesor, necesitamos el número de términos. No lo tenemos. Esto no lo tenemos, pero lo podemos conseguir. ¿Te acuerdas? El término enésimo que era. El primer término más la razón por n menos 1, ¿no? ¿Te acuerdas la que usted pasaba? Una formulita. A ver, profesor, término enésimo. Llámale 77, ¿no? ¿Es igual? Primer término, profesor, 9. La razón de 4 en 4 por el número de términos menos 1. Esto va entre paréntesis. A ver, profesor, pasa a restar. A ver, ¿cuánto tenemos? 68, ¿sí, no? Es igual a 4n menos 4, ¿no? Pasa a sumar, 72 es igual a 4n. N vale ¿cuánto? 18, ¿no? Ya está. Entonces, profesor, ya tengo el valor de n. Ahora yo puedo calcular la suma de términos, ¿sí? ¿Te acuerdas tu formulita? La suma que es igual. Profesor, al primer término. A ver, toda la posición te coloco acá. A ver, primer término más último sobre 2 por la razón. Por la razón 10 por el número de términos. A ver. Ya está, mira. Reemplazamos. Tenemos primer término 9, profesor. Último más 2 más el último es 77.
sobre 2. ¿Por cuánto, profesor? Por 18, ¿no? Ya está. Profesor, acá simplificamos. Mitad 1, mitad 9. 77 más 9, ¿cuánto es? 86. Por lo tanto voy a tener 86 por 9, ¿no? A ver cuánto es 86 por 9. Digo 5, 9 por 8, 72, 77, ¿no? 774, ¿no? ¿No, chicos? A ver, chicos, continuamos. Mira, ahora el aplicativo número 2 nos dice calcular el valor de la siguiente serie. Profesor, 0,2, 0,5, 0,8, 1,1, 4 decimales, profesor, sí. Pero recuerda, ¿no? ¿Esto es cuánto es? Este es un 2 entre 10. Este es un 5 entre 10. 8 entre 10, ¿no? Y el último es un 44 entre 10. ¿Qué te parece si ese 10 lo pasamos a multiplicar? A ver, profesor, quiere decir que vamos a tener ¿quién? 10a es igual a ¿quién, profesor? A 2 más 5 más 8 más 11 hasta que el número, profesor, hasta el número 44. Mira, ahora es mucho más sencillo, ¿no? Sí, profesor, mira, ahora sí es normal. A ver, entonces, ¿cuánto tenemos acá? Más 3 más 3 más 3, ¿no? Entonces, a ver, primer término, 2, la razón, 3, término enésimo, 44, ¿no? ¿Qué nos falta, profesor? El número de términos. Siempre nos... A ver, ¿cómo yo puedo hablar del número de términos, profesor? Igual, ¿no? En el anterior, ¿no? No, esto general, ¿no? Término 1 más razón por n menos 1. A ver, reemplazamos, chicos. A ver, 44 es igual, primer término, profesor, es 2. La razón, ¿cuánto es? Es 3 por n menos 1, ¿no? A ver, profesora, tengo 42 es igual a 3n menos 1. Todavía lo escribimos. Tercia 1, tercia 14, ¿no? 14 es igual a n menos 1. ¿N cuánto vale? 15, profesor. Mira, n vale 15. ¿Ya está? Entonces, profesor, la suma de términos quiere decir 10a va a ser igual a ¿quién? Formulita, ¿no? Primer término. Vamos a traer la formulita para recordar. A ver. Primer término más el último término sobre 2 por la cantidad de términos, ¿no? A ver, primer término, profesor, ¿qué es cuánto? 2. Más el último término, que es 44, sobre 2 por 15. ¿No? Profesor, ¿por esto qué va a ser igual? ¿A cuánto? A 10a, ¿no? Quiere decir que al final nuestro valor, lo que nos salga, lo vamos a dividir entre 10. A ver, profesor, 2 más 44 son 46. Entre 2 tengo 23. 23 por 15. Ah, no, ya tengo cuánto sobre 10, ¿no? Ese 10 pasa al triple. A ver, profesor, tenemos, a ver, 23 por 15. 15, llevo 1, 10, 11, 23, ¿no? 345. Quiere decir que tenemos 345 sobre 10, que es, en este caso, 34,5, ¿no?
Y ya está. ¿Ven, chicos? Ahora, chicos, en el aplicativo número 3 tenemos unas, a ver, 4, 2, 1, 1 medio, por sus puntos suspensivos. Automáticamente tu cabecita que viene es una serie geométrica, ¿no? ¿Pero de qué tipo? Infinita, ¿no? A ver, profesor, ¿qué quiere decir que voy a colocar? A ver, geométrica infinita, profesor. ¿La suma queda igual? A ver, era el primer término sobre 1 menos la razón. ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo, profesor. A ver. ¿Dónde, no? En este caso, primer término, ¿cuánto vale? 4. ¿Y tu razón cuánto vale? ¿La razón cuánto vale, profesor? Mira, por 1 medio, y cumple, ¿no? 1 medio y 1 medio. Quiere decir que tu razón vale 1 medio. Ya está. Entonces reemplazamos. Por lo tanto, vamos a decir, tenemos 4 entre, bueno, negrito, 4 entre 1 menos 1 medio. Que es igual a 4 sobre 1 menos 1 medio, profesor, 1 medio, ¿no? Bueno, acá va 1, ¿no? Si buscas tus parejitas, ¿cuánto tenemos? 8. Dice que la suma de ahí simplemente viene a ser igual a 8. Profesor, a ver, aplicativo número 4. Nos dice, calcular el valor de 1, 2, 4, 8 hasta 1024. Ya está. Profesor, ¿qué puedo hacer acá? Ya, ¿qué tipo es? A ver, acá tenemos formato por 2, por 2, por 2. Automáticamente serie geométrica finita, ¿no? A ver, profesor, primer término 1. ¿Qué más? La razón 2. ¿Qué más necesito, profesor? El número de términos. Yo no sé qué tantos números de términos tiene, pero puedo calcularlo, ¿no? Una para la formulita o una también manera de militar tenemos cuánto. Pues este es un 2 a la 0. Esto es un 2 a la 1. Esto es un 2 a la 2. Este es un 2 a la 3. Y 1024 es un 2 a la 10. Del 0 al 10, ¿cuántos términos hay? Profesor, hay 11 términos. Entonces tenemos 11 términos. Y ya está. Entonces aplicamos la formulita, ¿no? A ver, ¿a qué igual, profesor? Simplemente al primer término multiplicado por la razón elevada al número de términos menos 1 entre la razón menos 1. Infinito, ¿no? Sí. Sí. Si no te acuerdas, te hago recordar, ¿no? La formulita. A ver, la sumatoria va a ser igual. Reemplazamos. Profesor, primer término 1, no lo cuento. Ya te gusta la razón 2 elevado a la cuánto, profesor, a la 11 menos 1 entre 2 menos 1. Entonces 1 y 1 no cuentan. Entonces tengo 2 a la 11 menos 1. ¿Cuánto es 2 a la 11, profesor? 2048 menos 1, 2047, ¿no? Y le doy solución a este problema. A ver, mira el operativo número 5, ¿no? Y con acá terminamos. Te dice calcular el valor de. Entonces, primero, ¿no? ¿Qué tipo es? Profesor, por 3, por 3, por 3. Ah, profesor, es igual que el otro. Serie geométrica infinita. Serie geométrica finita, ¿no? Entonces, identificamos, ¿no? Tus datos. Primer término 2, razón 3, número de términos te lo están dando, ¿no? 25. Entonces, te frente tu formulita, ¿no? La sumatoria va a ser igual. ¿A quién es la sumatoria? Al primer término multiplicado por la razón al número de términos menos 1 sobre razón menos 1, ¿no? ¿Ya está? Entonces tenemos primer término 2, razón 3 a la 25 menos 1 sobre 3 menos 1.
Pues esto cancelo, ¿no? 3 no son 2, entonces tengo 3 a la 25 menos 1, ¿no? Y la resolución a ese problemita, ¿no, chicos? Y ahí nos vamos a quedar. Nos vemos, cuídense bastante y estudien mucho, ¿no, chicos? No, hasta luego.